Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a aquellos que están aquí por primera vez, a Alexis. También tenemos una chica que nos visita ahí arriba. Y si hay alguien que se me escape en este momento, también sea bienvenido. Y bienvenidos también a aquellos que no vienen por primera vez, pero que siempre nos acompañan en los servicios de adoración. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos continúe dirigiendo, que nos continúe fortaleciendo. Hoy vamos en el sermón a hacer una pausa en la serie de los milagros que estamos llevando y vamos a hablar de un tema que creo que es oportuno para la época. Oremos. Señor, sé tú nuestro ayudador, sé nuestro defensor. Te pedimos, oh Señor, que tú multipliques las fuerzas, que desde tu ayuda alcanzado y que de esa manera tu nombre pueda ser glorificado. Que tu gracia, oh Señor, se haga perfecta en nuestras debilidades. Que tú te dignes en hablarle a tu pueblo en esta mañana. Y que aquellos que todavía no te conocen también puedan llegar a un conocimiento salvador de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Señor, que tu bendición repose sobre nosotros, que tú no nos abandones ni un segundo y que tú hagas más allá de lo que nosotros podemos imaginar, entender, porque sabemos que sin ti, oh Señor, y aparte de ti, nada podemos hacer. Que podamos salir de aquí, oh Señor, conscientes de cuál es la realidad más asombrosa, gloriosa, encantadora, admirable y emocionante de la época en la cual nos encontramos. Y que esta realidad pueda opacar, oh Señor, todas las otras bendiciones y deleites que nosotros disfrutamos en un tiempo como este. En el nombre de Jesús te rogamos y pedimos estas cosas. Amén. En una ocasión, el pastor y maestro David Platt, quien es también conocido por ser el autor del uno de los libros que nosotros estudiamos aquí, llamado Radical, se encontraba sentado fuera de un templo en un país que no era el suyo, junto a dos personas que eran de distintas religiones. Y estas dos personas estaban allí sentadas hablando acerca de cómo las tres religiones eran fundamentalmente iguales y que las diferencias que habían entre esas tres religiones eran simplemente superficiales, decían ellos. David Platt les dijo que ellos se imaginaban a Dios como encima de una montaña y a nosotros al pie de la montaña. Y que tú puedes subir por un lado y yo puedo subir por el otro lado, pero al final nos encontraríamos en el mismo lugar tratando de llegar a Dios. Cuando él dijo eso, ellos respondieron exactamente, ese es el punto, tú nos estás entendiendo. ¿Qué pensarían ustedes? Agregó David, si el Dios que está en la cima no esperara a que nosotros subiéramos hacia Él, sino que descendiera a donde estamos nosotros. Ellos respondieron, eso sería grandioso. Y nuevamente esa es la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes en esta mañana. ¿Qué pensarían ustedes si el Dios que está en la cima no esperara a que nosotros subiéramos hacia Él, sino que descendiera a donde estamos nosotros? Y hermanos y amigos y todo aquel que me escucha, esa es la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones que hay en el mundo. Lo que nosotros encontramos en la Biblia
es la historia de un Dios que no nos ha dejado solos para que nosotros podamos de alguna manera encontrar nuestro camino hacia Él. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es la historia de un Dios que ha venido a nosotros, que ha descendido de la cima de la montaña a buscarnos a nosotros que nos encontrábamos al pie de la montaña. Lo que nosotros encontramos en la Biblia es la historia, el relato verídico de un Dios que ha hecho el camino para que nosotros llegáramos a Él a través de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros recordamos en Navidad. Esas son las buenas noticias que nos dan la alegría más grande en Navidad. Y a mí me encanta esta época por muchas razones. Y yo sé que algunos pueden en su mente estar pensando, bueno, hay doble sueldo, hay comida, la gente se vuelve más amable, se vuelve menos caluroso el clima, me dan regalos, las personas me aman, yo amo. Todas esas cosas son buenas. Pero la realidad, como decía, y es el título del sermón, la realidad más encantadora de la Navidad, más asombrosa y que le da sentido, es que Dios vino a nosotros, como vamos a ver a lo largo de este sermón. Y en Mateo capítulo 1, versículo 18, el autor del Evangelio, que es Mateo, nos expresa en este versículo, Mateo 1, 18, su intención de dar o relatar, dar a conocer un acontecimiento histórico que tuvo lugar en Palestina hace alrededor de 2000 años. El nacimiento de Jesucristo. María, dice el relato bíblico, que estaba comprometida para casarse con José, había quedado embarazada debido al Espíritu Santo que había venido sobre ella y el poder del Altísimo, dice Lucas, la había cubierto con su sombra. José se dio cuenta de que ella estaba embarazada, pero no sabía que era una obra milagrosa de Dios, por lo tanto, él había decidido abandonarla en secreto. Pero no se quedó así, porque un ángel de Dios se le apareció en sueños a José y le habló acerca del niño que nacería. José entonces despertó del sueño, recibió a María como su mujer, aunque no tuvo relaciones con ella hasta después que Jesús nació, y es dentro de este contexto del nacimiento de Jesús y de todo esto que sucedió que se encuentra nuestro versículo principal, o lo que yo llamaría el versículo de donde vamos a partir, porque no es el único versículo que vamos a estar considerando en esta mañana. El versículo, el punto de partida va a ser Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y yo quiero que en este momento tomemos algunos minutos para hablar acerca de ese nombre Emmanuel. No con doble M, no es en inglés, en español, una M, Emmanuel. El nombre Emmanuel significa, ¿qué significa? El mismo autor del Evangelio lo dice, significa Dios con nosotros. Y este nombre, Emmanuel, nos habla de la naturaleza de este niño que nacería. Jesús es el creador, Jesús es el sustentador de toda la creación. Jesús es aquel que es eterno. Jesús es aquel que es autosuficiente, dicho de otra manera, que no necesita de nadie. Jesús es aquel que fue adorado por ángeles en su nacimiento, Lucas 2, y también por hombres, los pastores y los sabios vinieron a adorarle. Jesús es completamente Dios, por eso el nombre significa Dios con nosotros. Este nombre de Emmanuel no transmite una idea de que Jesús fuera otra cosa inferior a Dios. El mensaje que transmite el nombre Emmanuel no tan solo es glorioso, sino que también es algo hermoso. Este nombre nos presenta, o dicho de otra manera, no nos presenta un ángel con nosotros.
Este nombre tampoco no nos presenta a un gran profeta con nosotros. Este nombre nos presenta a Dios mismo con nosotros. Dios mismo. Matthew Henry dijo, por la luz de la naturaleza, nosotros vemos a Dios como Dios sobre nosotros, por la naturaleza. Por la luz de la ley, nosotros vemos a Dios como Dios contra nosotros debido a nuestro pecado. Pero por la luz del Evangelio, vemos a Dios como Dios con nosotros, en nuestra propia naturaleza y lo que es más, a nuestro favor. Termina la cita. Y Charles Spurgeon dijo, el precioso nombre Emmanuel es indeciblemente encantador. Este es un nombre apropiado para los labios de los querubines, pero por la naturaleza condescendiente de Dios, solo los hombres lo pueden pronunciar. ¿Por qué? Porque Él no está tanto con los serafines como lo está con nosotros. Termina la cita. Emmanuel no significa Dios con los serafines. No significa Dios con los de alta escala social. No significa Dios con los más grandes de este mundo. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y aunque nosotros fuimos los que nos alejamos de Dios por nuestro pecado, como dice Isaías, que hacen separación entre nosotros y Dios, Dios no se quedó ahí arriba diciendo ese es problema de ellos, que ellos resuelvan. Dios no esperó a que nosotros en nuestras propias fuerzas volviéramos a Él, sino que Él inició la reconciliación. Él fue quien dio el primer paso, Él tuvo la iniciativa. Nosotros no fuimos a Dios, Él vino a nosotros. Y si nosotros vinimos a Dios es porque primero Él ha venido a nosotros y nos ha atraído hacia Él. Así que este nombre, hermanos, que puede ser algo que estamos, como una de esas verdades que estamos tan acostumbrados a escuchar que parece ya no tener algo asombroso que transmitirnos. Es una realidad encantadora, una realidad asombrosa, es algo glorioso, digno de honra. Emmanuel, recuerda, es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y vuelvo a repetirlo otra vez. Dios mismo con nosotros. Ahora, ¿en qué sentido Dios está con nosotros? Y básicamente el resto del sermón se tratará de esto. Ver 5 sentidos en los que Dios está con nosotros. Vamos a ver en qué sentido Dios está con nosotros y al mismo tiempo vamos a ver cómo se aplica inmediatamente eso a ti y a mí hoy en día. En primer lugar, Dios está con nosotros en nuestra humanidad. Número 1, Dios está con nosotros en nuestra humanidad. Cuando leemos en la palabra de Dios, o como nosotros lo leemos allí, Jesús tiene todas las características esenciales de Dios. Pero también nosotros leemos en esta misma palabra que Jesús adquirió en su encarnación cuando se hizo hombre todas las características esenciales de un ser humano. Jesús nació de una mujer, al igual que tú y yo. Y al igual que tú y yo, Jesús, nos dice la palabra, creció en sabiduría. Dicho de otra manera, Él aprendió cosas y Él creció en estatura. Él no se quedó de un mismo tamaño ni llegó grande. Él se volvió, al pasar del tiempo, más y más alto. Y a pesar de que Jesús es 100% Dios, Él es también 100% hombre, o como dicen algunos teólogos, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y a pesar de que Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre, Él es una sola persona, no 2 personas.
Y si alguien me pregunta, Misael, ¿tú me podrías explicar mejor cómo funciona eso, que Jesús es 100% Dios y 100% hombre? La respuesta es que no. No te puedo explicar cómo eso funciona. Y yo no me siento mal de no poder explicar eso, porque el mismo apóstol Pablo, allá en 1 Timoteo 3:16, dijo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él dice, este misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en la carne. Así que, hermanos, aquí tenemos el Dios en Jesús, el Dios no creado, ahora siendo engendrado. El Dios que sustenta toda su creación, ahora está siendo sostenido en los brazos de María. Aquel que es autosuficiente, que no necesita de nadie, ahora es alimentado por su madre. Como dijo MacArthur, el eterno se conformó al tiempo, el invisible se hizo visible y lo sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural. Sin embargo, en la encarnación el Verbo no dejó de ser Dios, sino que se volvió Dios en carne humana, sin disminución alguna en forma humana, como varón o segundo Adán. Termina la cita. Y esta verdad de que Dios está con nosotros en nuestra humanidad, de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y no por eso dejó de ser Dios, y que al mismo tiempo es Dios y hombre y no son dos personas sino una sola persona, toda esta realidad que debería hacer nuestra mente explotar de asombro, te invita a ti, hermano, te invita a ti, amigo, en este mismo momento, en este mismo lugar, a caer de rodillas en adoración ante este Dios, ante este Jesús. Porque no hay nadie como Él, nadie ha hecho eso. Y esta verdad, esta realidad que sobrepasa nuestro entendimiento, nos invita, nos está llamando en esta mañana a gritar: aleluya, gloria a Dios. Nos invita a cantarle a ese Dios a todo pulmón, porque la adoración siempre será la respuesta apropiada ante este Jesús, ante este Dios que se hizo hombre. Dios está con nosotros en nuestra humanidad. Pero en segundo lugar, Dios está con nosotros en nuestros sufrimientos. Dios está con nosotros en nuestros sufrimientos. Jesús conoce nuestros sufrimientos tanto físicos como sufrimientos emocionales. No tan solo porque como Dios, como hemos dicho hace unos segundos atrás, Él es omnisciente y lo sabe todo, sino también porque como hombre Él experimentó esos sufrimientos. La palabra de Dios describe a Jesús allá en Isaías 53:3 como despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, en aflicción. Y todo esto, todo este sufrimiento, todo este quebrantamiento, esta carga física y emocional, Él lo experimentó en carne propia. ¿Tú alguna vez has pasado hambre? Jesús conoce lo que es tener hambre. Mateo 4:2 dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches estuvo con hambre. ¿Tú conoces? ¿Alguna vez te ha dado mucha sed? Jesús sabe lo que es tener sed. Juan 4:7, Jesús le dijo a la mujer samaritana: dame de beber. ¿Tú alguna vez, después de un largo periodo de estudios o trabajo o que tienes que hacer muchas cosas, has llegado a tu casa y caes ahí cansado y dices: wow, qué día tan agotador? Jesús conoce lo que es estar cansado. Dice: entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Juan 4:6.
¿Alguna vez tú has estado en una familia que te menosprecian? O tal vez la costumbre de tu familia no es menospreciarte, pero ¿alguna vez te has sentido menospreciado por tu familia? Jesús conoce también eso. Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Alguna vez se han burlado de ti, te han hecho bullying? Esa palabra bien famosa en este tiempo. Salmos 69:20, refiriéndose a Jesús, dice, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Jesús sabe también, como tú, el dolor de lo que es perder a un ser querido, a alguien que tú amas, a alguien que tú aprecias. Dice en Juan capítulo 11, versículos 35 y 36, Jesús lloró, refiriéndose a aquel a quien Jesús amaba, Lázaro. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. ¿Alguna vez tú te has encontrado en una situación, cualquiera que sea, que te ha causado una profunda tristeza? Que tú lloras y lloras y lloras y lloras y lágrimas salen de tus ojos debido a la profunda tristeza en la cual te encuentras hundido. Déjame decirte que Jesús también conoce lo que es estar profundamente triste. Mateo 26:38, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Alguna vez alguien te ha traicionado? Jesús conoce lo que es ser traicionado por alguien, y no tan solo por alguien, sino por alguien que pasó años a tu lado. Lucas 22:48, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Alguna vez le has pedido o has deseado que tus amigos estén a tu lado en el momento que más lo necesitas y no aparece ninguno de tus amigos? Déjame decirte que Jesús también sabe y conoce en carne propia lo que es ser abandonado por tus amigos en el momento en el cual tú más lo necesitas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Mateo capítulo 26, versículo 56. Y Jesús, como nosotros sabemos muy bien, conoce el sufrimiento físico hasta la muerte, porque incluso la muerte misma, Él la experimentó. Es decir, que tú puedes decirle a muchas personas, tú no sabes, Misael, por lo que yo estoy pasando, pero tú no puedes decirle eso a Jesús, porque Jesús sí sabe por lo que tú estás pasando. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y experimentó tus sufrimientos y mis sufrimientos. Él sí sabe por lo que tú estás pasando. Él no solamente dice, te acompaño en tus sentimientos, Él verdaderamente te acompaña en tus sufrimientos. Él lo conoce, Él sabe. Así que, hermano, cuando tú sufras, no corras de Jesús, dejando de orar, dejando de leer la Biblia, dejando de congregarte. El sufrimiento no es el momento para correr de Jesús, no es el sufrimiento para alejarte de Jesús. Más bien, en medio de tu sufrimiento, corre hacia Jesús, corre hacia Él. Y ¿sabes qué? Que cuando tú corras hacia Jesús, tú puedes tener la seguridad de que tú vas a ser abrazado por sus brazos de compasión y empatía. Corre hacia Jesús en medio de tus sufrimientos, porque Él conoce. En tercer lugar, Dios está con nosotros en nuestras tentaciones. Dios está con nosotros en nuestras tentaciones. Jesús fue tentado, nos dice la Biblia, pero sin pecado. Y esa verdad nosotros la encontramos allá en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13, la tentación de Jesús. Allí vemos cómo el diablo tentó a Jesús una vez, tentó a Jesús 2 veces, tentó a Jesús 3 veces, con tentaciones que yo describiría como muy capciosas.
Y en el versículo 13 dice algo bien interesante con respecto a las tentaciones de Jesús. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. También allá en Hebreos capítulo 4, versículo 15, se nos dice acerca de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, si Dios está con nosotros, específicamente en este tercer sentido, si Dios está con nosotros en nuestras tentaciones y está sinceramente, verdaderamente en nuestras tentaciones en la persona de Jesús, entonces, cada vez que tú seas tentado a pecar, clama a Dios. Cada vez que tú seas tentado a pecar, clama a Dios, clama a Jesús, socórreme Jesús. Clama así como Pedro, Señor, sálvame. Clama socorro con la seguridad de que Él es poderoso para rescatar a los que son tentados. Y lo dicho anteriormente se confirma o se reafirma en Hebreos capítulo 2, versículo 18, que dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Escuchen, Él padeció siendo tentado, y escuchen lo que dice la segunda parte del versículo. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, quien fue tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Clama a Él en medio de la tentación. Tengo una pregunta que debemos hacernos. Y si la razón, y háztela a ti mismo, y si la razón por la que yo caigo tanto en la tentación es porque no pido ayuda a aquel que puede socorrer, y si la razón por la que yo caigo tanto en la tentación es debido a que yo no estoy pidiendo ayuda a aquel que es capaz de socorrerme en medio de la tentación. Para aquellos que van al gimnasio, como aquel que está haciendo un press de banca con un peso que es mayor del que puede levantar, y tú lo ves ahí luchando por levantar la barra, y a pesar de que lo ves luchando por levantar la barra, él no pide ayuda de nadie y se está a punto de morir asfixiado, pero no pide ayuda de nadie. Así somos tú y yo cuando nos metemos en tentaciones y después nos encontramos luchando sin pedir ayuda a Jesús. Cuarto, Jesús o Dios está con nosotros para salvarnos. Dios está con nosotros para salvarnos. El versículo 23 de Mateo capítulo 1 está conectado con los versículos 21 y 22. Y yo sé que eso es una verdad obvia, que el 22 anterior tiene el 21 y el 21 anterior tiene el 20. Pero que hay una conexión en esos tres versículos. Dice así, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese versículo 21. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Si Dios prometió que el Mesías vendría de una virgen, y Jesús fue el único personaje en la historia de la humanidad que nació de una virgen, entonces eso confirma que Jesús es el Mesías que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Ahora, no sé si ustedes han notado esto, que parecería contradictorio, que la profecía dice que llamaría su nombre Emmanuel, pero cuando el niño nació, ¿cuál fue el nombre que le pusieron? Jesús. Pero la contradicción aquí es solamente aparente. Dicho de otra manera, no hay contradicción. Aunque los nombres son distintos, los mensajes, o no los mensajes, el mensaje
que ellos transmiten es el mismo. Es un mismo mensaje, tanto para Jesús como para Emmanuel. Jesús significa Jehová salva. Jehová salva. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Y cuando ponemos esos dos nombres en paralelo, sus significados, vemos que Dios corresponde con Jehová y salva corresponde a que Jesús está con, o que Dios está con nosotros. Jesús, Dios salva, Emmanuel, Dios con nosotros. El mismo Dios ha venido con nosotros a salvarnos. Es un mismo mensaje, aunque son dos nombres distintos. Vuelvo a citar Matthew Henry, que dijo: no es impropio decir que la profecía que predijo que su nombre sería llamado Emmanuel se cumplió en el diseño y en la intención de este, cuando fue llamado Jesús. Porque si él no hubiera sido Emmanuel, Dios con nosotros, no podría haber sido Jesús el Salvador. Termina la cita. Ahora, Dios está con nosotros para salvarnos, pero ¿salvarnos de qué? ¿De qué es el que Dios me va a salvar? De la inflación. Y algunos más cristianos, ¿verdad?, dicen para salvarnos del infierno. Y eso es cierto, Jesús nos salva del infierno, pero lo interesante es que no dice en Mateo 1:21 que Jesús le pusieron por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo del infierno. No dice eso. Ahora, nuevamente, no se asuste. Yo pensaba que Jesús me iba a salvar del infierno. Sí, Él le salva del infierno. Pero el punto es que Él le salva de más que de solamente el infierno. Aunque ciertamente la salvación que Jesús ofrece incluye la salvación de la ira de Dios y de la salvación de la condenación eterna en el infierno. Eso no es todo. Las siguientes palabras de Charles Spurgeon se adaptan muy bien aquí. Dicen: la salvación no es esa salvación defectuosa que perdonaría la rebelión dejando que el rebelde siguiera siendo enemigo del soberano. Quitaría las consecuencias, pero descuidaría la causa, lo que nos enredaría en una tarea desesperada y sin fin. Detendría por un momento el curso del río, dejando abierta la fuente de contaminación, de modo que tarde o temprano acometería con mayor fuerza. Termina la cita. Es decir, que cuando Jesús nos salva, Él no solamente, como un buen doctor, no solamente nos dice: bueno, esto es un síntoma, vamos a atacar el síntoma, pero no va a la causa de la enfermedad. No, Jesús nos salva de la misma causa de nuestra enfermedad. El versículo dice que Jesús nos salva a su pueblo. El versículo 21, salva a su pueblo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. De sus pecados. ¿Y qué es el pecado? El pecado es básicamente tener un corazón rebelde hacia Dios. Es esa rebeldía que hay en el corazón de todo ser humano hacia Dios. Y esa rebeldía que hay en el corazón del ser humano hacia Dios se manifiesta al hacer lo que Dios prohíbe y se manifiesta al no hacer lo que Dios nos manda hacer. Y esa rebeldía en el corazón, del cual la Biblia dice que toda la humanidad está esclavizada al pecado, de eso fue que Jesús vino a salvarnos. Jesús salva del pecado en un sentido pasado, porque Él nos salva de la culpa o el castigo que merecían nuestros pecados. Pero Jesús también nos salva del pecado en un sentido presente, porque Él nos salva del poder del pecado. Y Jesús nos salvará o nos salva en un sentido futuro del pecado cuando estemos delante de la presencia de Dios algún día, sin mancha, sin pecado, completamente puros y santos delante de Él. Allí Él nos va a salvar de la presencia del pecado. Este es el Salvador que Dios vio que nosotros necesitábamos desesperadamente y nos envió. Él nos envió a alguien que podía romper, y que así lo hizo, las cadenas que nos ataban al pecado. Él nos envió a alguien que podía llevar sobre sí el castigo que tú y yo merecíamos.
Y Él nos envió a alguien que nos salvará de la presencia del pecado y que algún día estaremos delante de Él, adorándole y glorificándole, sin tener que volver a decir, Señor, perdóname o me arrepiento, porque ya no habrá más pecado en nosotros. ¿Cómo salvó Jesús a su pueblo de sus pecados? Él es el Salvador. ¿Nos salva de qué? Del pecado. Ahora, ¿cómo fue que Él nos salvó del pecado? Tal como nosotros hemos visto en este sermón. Él descendió de los cielos y adquirió una naturaleza y un cuerpo humano, Dios con nosotros, en nuestra humanidad. Pero Él también experimentó los sufrimientos que nos eran comunes a los humanos, Dios con nosotros en nuestros sufrimientos, y más allá, Él fue tentado, pero nunca pecó. Dios con nosotros en nuestras tentaciones. Y aunque Él nunca pecó, Él sufrió la muerte, o con su muerte en la cruz, el castigo divino que merecían nuestros pecados. Y resucitó después de 3 días, porque ni la cruz, ni la tumba, ni los romanos pudieron detener. Resucitó después de 3 días para regalarnos victoriosamente, triunfantemente, esta salvación que Él compró a precio de sangre. Y así es que Él nos brinda o nos regala esta salvación. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú todavía no le has pedido a Dios que te salve, este es el momento para hacerlo. Pídele a Dios que te salve, sí, del infierno, pero no tan solo del infierno. Pídele a Dios que te salve del castigo justo que merecen tus pecados. No te detengas ahí, pídele a Dios también que te salve del pecado mismo, que es la razón por la cual tú te diriges al infierno si no te arrepientes. Así que te invitamos, si tú todavía no lo has hecho en esta mañana, que tú te arrepientas sinceramente de todos y cada uno de tus pecados conocidos y le pidas a Dios con fe, con confianza, porque Él ha prometido que te escuchará si oras de esa manera. Pídele a Dios con confianza y con fe que te salve de tus pecados y sabes que Dios te va a salvar. Tú vas a salir de aquí con el regalo más grande que tú puedes haber recibido en una Navidad, y esa es la salvación, o tener a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Alguien podría decir, Misael, todo eso suena muy lindo, pero yo no sé si tú te has dado cuenta de un problemita. Y el problemita es que Jesús no está aquí. Sí, Dios está con nosotros, pero tal vez eso fue hace 2000 años. Todas esas verdades tuvieron que ver 2000 años atrás. Jesús no está aquí. Y aunque es cierto que Jesús que Jesús ascendió a los cielos y que su presencia física no está aquí con nosotros, no por eso Él es ex Emmanuel. No por eso Él ha dejado de ser Dios con nosotros. Él sigue siendo Dios con nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos saber eso? Bueno, pues previamente a su ascensión, antes de Él ascender, subir a los cielos, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, 20, lo siguiente: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros, no hace 2000 años atrás, dice Él, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es entonces que Jesús sigue estando con nosotros, o cómo es que Jesús sigue siendo Dios con nosotros a pesar de que Él ascendió a los cielos? Creo que la clave para entender cómo Jesús puede estar con nosotros a pesar de que ascendió es Juan capítulo 14, versículo 18. En Juan 14, 18, Jesús, hablando en el contexto de la venida del Espíritu Santo, Él dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es decir, que Dios sigue estando con nosotros ahora por medio de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Dios sigue estando con nosotros. ¿Sabe que ese Espíritu Santo procede tanto de Dios como de Cristo? Y cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos una gran cantidad de pasajes que describen al Espíritu Santo como el Espíritu de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 9 y 10 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, Cristo en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cristo está en nosotros por su Espíritu. 2 de Corintios 3:17, porque el Señor, en el contexto refiriéndose a Jesús, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu del Señor o el Espíritu de Cristo. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Si Dios está con nosotros por su Espíritu, y Dios está con nosotros por su Espíritu, entonces no debemos intimidarnos ni rendirnos ante los deberes que nosotros tenemos por delante como cristianos. Aunque la responsabilidad sea grande y nos sintamos sobrecogidos, tenemos a nadie menos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, la tercera persona de la Trinidad, morando y obrando en nosotros. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, entonces no importa el deber que nosotros tengamos por delante, podemos con nuevas fuerzas y con mucho ánimo seguir adelante y cumplir con cada una de nuestras responsabilidades en el poder del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Y si Dios está con nosotros por su Espíritu, entonces eso quiere decir que no hay ubicación ni hay tiempo en el cual Dios no esté con nosotros. Vuelvo a repetir. Eso es una buena noticia. Si Jesús está con nosotros por su Espíritu, eso quiere decir que no hay ningún lugar al cual, por más alejado que esté, que tú estés, ni ningún tiempo, ninguna época en el cual Dios no esté con nosotros. O vamos a cambiar eso. No hay ninguna ubicación, ni ningún tiempo, ni ninguna época, ni ningún lugar en el cual tú estés abandonado por Dios. Y eso quiere decir que todo lo que nosotros hemos visto de los sentidos en el cual Jesús está o Dios está con nosotros, siguen siendo pertinentes hoy y lo seguirán siendo pertinentes mañana y pasado mañana y el año que viene. Dios seguirá siendo con nosotros. Él sigue siendo empático hoy y compasivo en nuestros sufrimientos que enfrentamos hoy. Él sigue ofreciéndonos su socorro y la tentación y su ayuda en medio de nuestros deberes hoy. Él sigue salvando a los pecadores hoy. Así que, hermanos, yo quiero invitarlos a que vivamos siendo guiados por ese Espíritu de Cristo. Vivamos a la luz de esta tremenda realidad de que Dios está con nosotros. Y esta es la realidad más encantadora de la Navidad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú no esperaste que nosotros fuésemos a ti. De hecho, si tú no hubieses actuado, nosotros todavía estuviésemos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaces de mover ni siquiera el dedo meñique. Pero gracias porque tú
En la persona de Jesucristo descendiste y estuviste con nosotros en nuestra humanidad, en nuestros sufrimientos, en nuestras tentaciones. Y estuviste con nosotros y viniste para salvarnos de nuestros pecados. Y gracias porque así tú lo hiciste por medio de Jesús. Porque a pesar de que Él fue tentado en todo, nunca pecó. Gracias porque a pesar de que Él fue el único justo y el hombre perfecto que caminó en esta tierra, Él sufrió como el más vil de los pecadores. Y todo eso para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de la comunión contigo, la salvación, del perdón y de todos los otros beneficios que tenemos gracias a Jesús. Gracias porque tenemos una época del año en la cual podemos recordar de una manera más explícita estas realidades y estas verdades. Pero te pedimos que no sea la época lo que nos haga recordar, meditar y vivir a la luz de estas verdades, sino que por la fuerza de tu Espíritu que habita en nosotros podamos vivir todo el año a la luz de estas verdades. Es nuestro deseo y ruego que aquellas personas que no te conocen lleguen a conocerte a ti, que tú las atraigas a ti y que ellas de esa manera puedan también disfrutar de la comunión con Jesús como único Señor y suficiente Salvador. En su nombre nosotros oramos.